El profeta Samuel le señala al rey Saúl lo siguiente: pero ahora tu reino no perdurará. Yahweh ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y Yahweh le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque no guardaste lo que Yahweh te ordenó. El libro de los Hechos también cita esta historia, y nos señala: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Qué fue lo que tuvo David para ser considerado un hombre conforme al corazón de Dios? Debemos ser sinceros y reconocer que David no fue a la vista de los hombres una persona perfecta. Las propias escrituras se encargan de mostrarnos a una persona que pecó gravemente. Sin embargo, Yahweh confirma que de su descendencia vendría un día el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué hay en este hombre para que Yahweh dijera de él: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero? Acompáñanos y descubramos este enigma que nos presentan las Escrituras. Hola a todos. Mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber, y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos con el tema de hoy. Un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, son las propias Escrituras quienes se encargan de mostrarnos todas las imperfecciones de David. Las Escrituras nos dejan claro que fue un hombre como cualquiera, movido por sus pasiones. Sin embargo, tal como son desnudadas sus debilidades, las Escrituras nos muestran una faceta a la que debemos poner atención, pues, a pesar de sus pecados, David tuvo un anhelo en lo más profundo de su corazón, y ese fue estar junto a la presencia de Yahweh. David trasladó el arca del pacto a Jerusalén para tenerla junto a él, y de esa manera adorar a Yahweh junto a las 12 tribus de Israel. David hizo que todo el pueblo adorara al Dios que con mano fuerte y extendida los había sacado de la tierra de Egipto. David amó sincera y profundamente la ley de Dios, y se encargó que el pueblo de Israel la siguiera y la guardara. ¿Por qué fue castigado el reino del norte? Fue castigado porque aprendieron el camino que su rey les enseñó. Jeroboam quebrantó la ley de Yahweh y su pueblo siguió su camino. Siguieron a dioses falsos, provocando a ira a Yahweh hasta que éste los desechó de su presencia. A pesar de las advertencias a través de los profetas, estos no quisieron volverse de sus malos caminos y perdieron de esta forma toda la herencia que un día les perteneció. El profeta Ezequiel describe de muy buena manera cuál fue el motivo de esto. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infame a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mi día de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¿Cuál fue la rebelión del pueblo? Israel no guardó la ley de Yahweh, ni anduvo en ella. Israel profanó sus días de reposo y se fueron tras los ídolos. A través de las Escrituras quedaron escritas muchas advertencias de Yahweh hacia un pueblo que quebrantó su ley, que profanaron sus días de reposo y siguieron a ídolos falsos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera,
Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Ezequiel sigue hablando a Israel. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día, y profanaron mi día de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Son muchos los ejemplos que podemos citar donde la ira de Yahweh se enciende debido a lo mismo. Israel quebrantó su ley, profanaron sus días de reposo y siguieron a sus ídolos. Israel, a los pies del monte Sinaí, había aceptado el pacto con Yahweh. Ese es el contrato de matrimonio de Yahweh con su novia, Israel. Pero su novia no le fue fiel y no respetó el contrato que había aceptado y lo quebrantó una y otra vez. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. El pueblo aceptó a los pies del Sinaí las palabras de Yahweh, pero no cumplió su parte, por lo cual Yahweh le dio carta de repudio, tal como está estipulado en la ley. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. El profeta Jeremías confirma lo que está escrito en la ley. Me dijo Yahweh en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Israel no siguió la ley de Yahweh, profanó su día de reposo y se fue tras sus ídolos, por lo cual, según la ley, ellos fueron repudiados y expulsados lejos de su presencia. Si Israel no quiso cumplir la ley, Yahweh sí la hizo cumplir, y aun cuando tuvo mucha paciencia y esperó por el arrepentimiento de Israel, este último nunca lo hizo. Judá, a pesar de apartarse también de la ley de Yahweh, no fue repudiada, y esto por el amor de Dios a un hombre, el líder de la tribu de Judá y de todo Israel. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, no falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. ¿Qué hizo David que cautivó el corazón de Dios? David fue un hombre que amó profundamente la ley de Yahweh, y lo dejó ampliamente registrado. El Salmo 119, el más extenso, lo dedicó ampliamente a exaltar su ley. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. David amó profundamente la ley de Yahweh, y debido a esto cautivó su corazón. Es aquello lo que Adonai quiere de nosotros, que amemos su ley, que meditemos en ella día y noche. David llevó a Israel, cuando aún no se había dividido en dos pueblos, a adorar genuinamente a su Dios, las 12 tribus de Israel junto a su rey, en presencia del arca de la alianza, guardando la ley de Yahweh en la imagen de la adoración perfecta.
Sin embargo, el tabernáculo que levantó David pronto se rompió. Es ese el tabernáculo que Yahweh va a restaurar en estos tiempos finales. Israel completo como un solo pueblo, ya no dos pueblos, uno solo junto a su rey, en Jerusalén, desde donde saldrá la ley hacia todo el mundo. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Esa es la imagen del tabernáculo de David, que es restaurado por Yahweh al final de los tiempos. Es la imagen del mensaje que fue dado a través de Elías, frente a ese Israel que se había apartado de Yahweh siguiendo el camino de Jeroboam. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Yahweh que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada de Yahweh, diciendo: Israel será tu nombre. Elías estaba restaurando proféticamente el reino de Israel, reparando con 12 piedras ese altar que estaba arruinado. Esto nos recuerda las palabras de los discípulos al Mesías: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es a lo que se refiere Pablo en su carta a los Efesios. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La restauración del reino de Israel es el cumplimiento de todas las profecías de las Escrituras. Las Escrituras nos hablan de una serie de eventos con el propósito de llegar a esta imagen final que describe el profeta Isaías. Todas las naciones vendrán a Jerusalén, de donde saldrá la ley, esa ley que ha sido quebrantada y hasta olvidada, pues según muchos, esta ha sido abolida. Esto debido a que no han comprendido la palabra de Yahweh. El profeta Amós profetizó: ciertamente vienen días, dice Yahweh el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando palabra de Yahweh, y no la hallarán. Muchos en estos tiempos buscarán la palabra de Yahweh, pero como lo señalan las Escrituras, estos no la hallarán. No hallarán la palabra hasta que el corazón de quienes la buscan sea como el corazón de David. Muchos van y vienen, de una congregación a otra, buscando justamente aquello de lo que se alimenta el espíritu. Sin embargo, el corazón de ellos continúa vacío, pues no hallan aún la palabra de Yahweh. Esto es lo que insiste el Señor: les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. El hombre vivirá solo si sigue la ley de Yahweh, si la guarda, si medita en ella, tal como sí lo hizo David. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Guardaré tu ley para siempre, eternamente. Lamentablemente, hoy las congregaciones cristianas señalan que la ley de Yahweh está abolida, malinterpretando las palabras del apóstol Pablo a los romanos y a los gálatas, para justificar doctrinas que han llevado por el camino del error durante siglos a quienes buscan sinceramente a Yahweh. Si tu corazón es como el corazón de David, que anheló su ley, que meditó en ella, el Señor fijará sus ojos en ti. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El hombre que cumpliere la ley de Yahweh vivirá, dice la Escritura. Sin embargo, por cuanto no quisieron seguirla, Dios mismo le dio una ley que no era buena y por la cual no podrían vivir, según lo expresó Yahweh a través del profeta Ezequiel. ¿Cuáles son las últimas palabras que dejó Yahweh al terminar su mensaje antes de la aparición del Mesías? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué tiene de especial el mensaje de Elías? Es justamente reprender a aquellos que no siguieron el camino de David. Israel se apartó de la ley de Yahweh para seguir sus propios caminos. Elías confrontó a su pueblo y restauró el altar de Yahweh que estaba caído. Este mensaje es el que se escuchará en los últimos tiempos. Fue el que se escuchó en la primera venida del Mesías, y es el que se escuchará antes de su segunda venida. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Elías viene a restaurar ese tabernáculo que está caído, y para ello requiere de 12 piedras, que son las 12 tribus de Israel, la restauración del reino de Israel. A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Elías se presenta frente a Acab, rey de Israel.
Cuando Acab vino a Elías, le dijo: «¿Eres tú el que turbas a Israel?». Y él respondió: «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahweh y siguiendo los Baales». Esta es la imagen que se repite al final de la historia. El libro de Apocalipsis nos describe a dos hombres, dos testigos, que traen el mensaje de Elías y con ello han turbado a todos los habitantes de la tierra, por lo cual la bestia hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. No serán estos dos testigos quienes atormenten a los hombres, sino que será a causa de que los hombres dejaron los mandamientos de Yahweh. Es la misma imagen de Jezabel persiguiendo a Elías y a su mensaje y queriendo asesinarlo, que se extiende desde la antigüedad hasta el fin de los tiempos. A pesar que han pasado los siglos, nada ha cambiado. La ley de Yahweh es eterna, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Nos dice el profeta Isaías sobre el futuro que está por venir. Pero antes que eso ocurra, al final de los tiempos, el libro de Apocalipsis nos señala: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón hará guerra contra aquellos que han de guardar los mandamientos de Yahweh. Será un tiempo cual nunca lo hubo, como Jezabel que persiguió a Elías. Es justamente el espíritu de este último quien ha de venir a restaurar todas las cosas. ¿Qué fue lo que tuvo David para ser considerado un hombre conforme al corazón de Dios? Tal como el reino fue quitado de un hombre como Saúl, cuyo reino no perduró, buscando Yahweh para sí un hombre conforme a su corazón, el reino se asentará junto a aquellos que, como David, han amado la ley de Yahweh, aunque aquellos sean perseguidos al final de los tiempos, con hombres conforme a su corazón, no hombres perfectos, hombres pecadores. El reino de Israel será restaurado con hombres como David, quienes con todo corazón le han buscado y han seguido sus mandamientos, quienes mediten en él, quienes se regocijen en sus estatutos, quienes lo guardan en su corazón y por ello andan en libertad, quienes señalan que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A quienes se dejen guiar y tengan el corazón de David, el Señor les dirá: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos continuamente, así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saberlo. Nos vemos en la próxima.